fue la educación humanística escolástica del siglo XVIII, que por eso la cátedra lleva el nombre de Francisco Antonio Moreno y Escandón, que en su contexto y en su momento él presentó el primer proyecto de lo que era una universidad pública. Hay que tener en cuenta también en ese contexto y en ese momento, y es de que no existía, por ejemplo, un Estado moderno. Ya había un Estado moderno, por eso es del siglo XVII, siglo XVIII, y nosotros estamos en ese contexto del siglo XVIII, en la Nueva Granada, en el virreinato de la Nueva Granada, pero en ese momento, pues todavía esto era una colonia de España. Es decir, que lo que trata de hacer Moreno y Escandón era tener una universidad más moderna, porque el proyecto de reforma de él es para la universidad. No se puede hablar tampoco de un sistema educativo como conocemos hoy en día, porque pues tampoco existía un sistema educativo, y hay que tener en cuenta también de que el pueblo como tal no tenía acceso a la educación. La educación en los colegios mayores, ustedes conocen que todavía es parte de la memoria histórica de este país: Colegio Mayor de San Bartolomé, que es la Javeriana, Colegio Mayor del Rosario, y el de los dominicos, que es la Universidad Santo Tomás, que era como un colegio menor. Esos colegios mayores eran única y exclusivamente para la educación de los hijos de los españoles, es decir, que son los criollos que se conocen en ese momento. Para estudiar en esos colegios mayores tenían que tener unos certificados de pureza de sangre, imagínense, es decir, que tenían que ser hijos de españoles. Y para el pueblo, pues tenían, como ya nos los mostraba en las conferencias anteriores el profe Ricardo, estaban las escuelitas catedralicias, las escuelas doctrineras, que como su nombre lo dice, eran para adoctrinar en los dogmas de la fe, que es la educación confesional. Entonces, Francisco Antonio Moreno y Escandón, en ese momento lo que va a hacer es, él ya había estado en España, había conocido la reforma que se había hecho en la Universidad de Alcalá de Henares, eso en la provincia de Castilla, en el centro de España, y cuando él regresa de allá, eso es lo que él trata, de que esas universidades no fueran administradas por las congregaciones religiosas, sino que fueran administradas por el virreinato, ¿sí? Es decir, el poder civil, no en manos de las congregaciones religiosas. Eso va a generar un conflicto muy fuerte, que ese conflicto lo vamos a tener finales del siglo XVIII, que es el contexto de Francisco Antonio Moreno y Escandón, y ese conflicto también lo vamos a tener todo el siglo XIX, porque cuando uno mira toda la historia de la educación del siglo XIX, precisamente cuando se crea ya la república, el periodo republicano, con los gobiernos de Santander, de Bolívar y ya que aparecen los partidos políticos con ideología, la educación va a ser también motivo de disputas y de control. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que se inicia desde este periodo de que nos presenta hoy el profesor Fernando Garay, que es sobre el proyecto fallido de reforma educativa de Francisco Antonio Moreno y Escandón. Entonces, profesor Fernando, tiene la palabra. Gracias. Muy amables profesores, muy amable profesor Fidel, buenos días, colegas. Bueno, les quiero contar que yo soy un tipo supremamente obediente y a mí me dijeron: prepare una conferencia sobre Francisco Antonio Moreno y Escandón, su reforma al plan de estudios. Y una vez que haya hecho eso, prepare 10 preguntas para que esas 10 preguntas aparezcan en el parcial del primer 35%. ¿Sí o no, jefe? Él es mi jefe. Y yo le hice caso a él y preparé las preguntas. De manera que ustedes van a tener que estar muy atentos a mi discurso, van a tener que estar muy atentos a mis ideas, a mis explicaciones, en el sentido de que sobre lo que yo planteé aquí van a aparecer 10 preguntas en el parcial. Esta cátedra es una cátedra que se llama Cátedra de Contexto Francisco Antonio Moreno y Escandón. ¿Y cómo les parece que hemos escogido
el nombre de Francisco Antonio Moreno y Escandón para esta cátedra que versa sobre la historia de la educación en Colombia, porque nosotros entendemos perfectamente la importancia de la historia en el proceso de formación de los educadores, porque nosotros entendemos perfectamente que la historia es una ciencia viva, porque nosotros sabemos que por la historia estamos donde estamos, que por el pasado tenemos el presente que tenemos y que somos al fin y al cabo herederos de una historia que otros han hecho para nosotros. Entonces llamamos esta cátedra Francisco Antonio Moreno y Escandón porque él es un personaje verdaderamente descollante, porque Francisco Antonio Moreno y Escandón es un personaje válido y valioso de la historia nuestra, porque el tipo, además de ser un tipo profundamente ilustrado, heredero de la ilustración de los franceses y de los norteamericanos y de los ingleses, es un tipo que fue abogado, protector de indios. Les quiero contar que él pertenecía a una oficina de la administración española que estaba dedicada a proteger las comunidades indígenas. Por eso lleva el título de protector de indios. Y además hacía parte de una junta que se llama la Junta de Temporalidades, y esa es una junta encargada de administrar y rematar los bienes que se le habían expropiado a la Compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas, porque los jesuitas se habían vuelto absolutamente capitalistas. Ellos se habían enriquecido de tal manera que prácticamente competían económicamente con la corona. Entonces Carlos III, nuestro rey, y el virrey Pedro Mejía de la Cerda se dieron a la tarea de expulsar a las comunidades jesuitas de nuestros territorios, porque se convertían no solamente en un problema de competencia económica con la corona, sino que también estaban interviniendo abiertamente en política. Entonces este man, Francisco Antonio Moreno y Escandón, fue nombrado fiscal de esa junta de temporalidades, que era la que administraba los bienes y remataba los bienes que se le habían expropiado a los jesuitas. Este tipo, además de ser abogado, había estudiado latín. El man sabía de derecho canónico, de derecho jurisprudencial, sabía de filosofía, sabía de teología, y era un tipo absolutamente culto, como culto debería ser todo maestro, todo educador. Entonces mi conferencia va a destacar en primer lugar la importancia del personaje, en el sentido de que lleva el nombre de la cátedra a la que ustedes asisten, y vale la pena que ustedes profundicen alguna vez cuál fue el aporte de Moreno y Escandón al desarrollo de la educación colombiana. Muy bien, eso era la parte introductoria. La segunda parte es una parte que tiene que ver con la ilustración. Yo me propongo retrotraerlos a ustedes al siglo XVIII, en la mitad del siglo XVIII. ¿Por qué insisto yo en esto? Y lo voy a reiterar porque estoy rodeado aquí de colegas que saben verdaderamente de historia. El profesor Juan Carlos es doctor en Historia de la Universidad Nacional, y el profesor Fidel es estudioso, juicioso de la historia de Colombia, como mi colega que me acompaña, el profesor Ricardo. Entonces yo voy a insistir en esto, colegas.
Nosotros estamos urgentemente necesitados de conocer, saber de historia. Tiene que haber entre los estudiantes que se forman para ser educadores una intención por el conocimiento de la historia. No podemos prescindir de ella. La historia está en absolutamente todo el quehacer de los seres humanos. Los que aquí estudian biología tienen que saber de historia de la biología, como los que estudian física están obligados a saber la historia de la física, y los que estudian matemáticas, la historia de las matemáticas. Cuando digo la historia es una ciencia viva, es que necesitamos conocerla, porque de ella depende no solamente el futuro de esta sociedad, sino que conociendo el pasado no volvemos a repetirlo en el presente. Solamente en la medida en que conocemos la historia podemos superar la tragedia de esta sociedad colombiana. Si ustedes leyeran hoy el titular principal del periódico El Tiempo, se sorprenden de entender en qué tipo de sociedad vivimos. Espero que alguno de los colegas tenga la gentileza de mirar en su celular el titular del Tiempo de hoy, y ahora que tengamos la posibilidad de conversar y de discernir entre nosotros, leamos ese titular. Muy bien. Entonces esto va a tener dos partes. La primera tiene que ver con eso que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Yo no les voy a leer diapositivas. Para mí la diapositiva es un punto de apoyo. Ustedes son los que tienen que leerla, no yo. De manera que la diapositiva va a aparecer ahí durante 15 segundos, o para que ustedes la lean, o para que ustedes le tomen una foto, y yo voy a hacer una reflexión sobre la diapositiva. Ahí dice la ilustración, su influencia en la educación en la Nueva Granada. Entonces yo los estoy ubicando históricamente, en el tiempo. Estamos en la mitad del siglo XVIII, en una sociedad que es una sociedad colonial, una sociedad absolutamente estratificada. Yo les quiero explicar en sociología, una sociedad estratificada es una sociedad en la que se superponen capas sobre capas, y cada una de esas capas, como estrato social, vive en unas condiciones específicas, y en esa sociedad no existe lo que se llama movilidad social. El que nació esclavo se murió siendo esclavo, el que nació mestizo se murió siendo mestizo, el que nació mulato o zambo se murió siendo mulato o zambo, el que nació criollo se murió siendo criollo. No hay posibilidad de tránsito de un estrato social a otro. Eso se llama una sociedad fría, una sociedad quieta, una sociedad sin movilidad social. Pero en esa etapa de la que yo estoy hablando, ustedes pueden ver ahí una pirámide social. Hasta 18 estratos sociales llegaron a haber en las provincias de la Nueva Granada, en los virreinatos. Les quiero contar, por ejemplo, para su cultura general, en Venezuela habían unos tipos que se llamaban los mantuanos. Los mantuanos se llamaban mantuanos por la sencilla razón de que las rancias señoras de la aristocracia mantuana permanecían permanentemente con un manto que solo se quitaban cuando ingresaban a la iglesia. Bolívar pertenecía a esa rancia aristocracia mantuana en Venezuela. Pero entonces, cuando yo estoy diciendo tenemos que ubicarnos en la colonia, es ubicarnos en esta sociedad en donde tenemos una calificación de peninsulares que han segregado a sus hijos y ahora lo llaman criollos, y se sienten de sangre absolutamente distintos los peninsulares de los criollos, y los criollos de los mestizos, y los mestizos de los zambos, de los mulatos, de los pardos, de los cuarterones, de los negros, de los indígenas, etc. Es una sociedad absolutamente atomizada,
y no solamente atomizada, sino que se enfrenta. El conflicto es permanente entre las etnias, entre las razas, entre los estratos, y esa sociedad colonial es una sociedad en conflicto, no solamente en conflicto interno en relación con las etnias, con los estratos, sino que es una sociedad que está en conflicto con un poder ajeno a esa sociedad, es decir, con un rey al que no conocemos y sin embargo es dueño de estas tierras. Gracias. Les doy la oportunidad de leer ese documento. Está en un bellísimo artículo de Gabriel García Márquez que tiene por título "Por un país al alcance de los niños". Ese artículo es este. Yo les recomiendo leer el artículo y solamente por esta vez me voy a permitir leer lo que escribe García Márquez con respecto a la división de estratos en la sociedad colonial. Dice: pero las leyes de Indias habían impuesto patrones milimétricos de segregación según el grado de sangre blanca dentro de cada raza, mestizos de distinciones varias, negros esclavos, negros libertos, mulatos de distintas escalas. Llegaron a distinguirse hasta 18 grados de mestizos, y los mismos blancos españoles segregaron a sus propios hijos como blancos criollos. Los mestizos estaban descalificados para ciertos cargos de mando y gobierno y otros oficios públicos, o para ingresar en colegios y seminarios. Los negros carecían de todo, inclusive de un alma. No tenían derecho a entrar en el cielo ni en el infierno, y su sangre se consideraba impura hasta que fuera decantada por 4 generaciones de blancos. Ese es el texto de Gabriel, una parte del texto de Gabriel García Márquez, que yo invito a mis estudiantes a que cuando tengan la oportunidad lo conozcan. Son solamente 2 hojitas, 2 hojitas. No se demoran mucho en leer. Muy bien, esta es una sociedad, esta es la caricatura de la sociedad en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII. Pero eso no es todo, hay más, o sea, la tragedia no para ahí. Era una sociedad absolutamente cargada de tributos y de impuestos de carácter obligatorio. Era una sociedad que estaba verdaderamente, desde el punto de vista económico, agobiada por el pago de impuestos a la corona española. Yo me permití sacar un listado de impuestos que tenían que pagar para que ustedes observen cómo el pasado se parece al presente. Estos habitantes nuevos, colonos de la sociedad moderna, también estamos permanentemente agobiados porque hay que pagar el impuesto predial, el impuesto de valorización, hay que pagar el IVA a los artículos de primera necesidad, hay que estar permanentemente pagando el impuesto de rodamiento, hay que estar pagando el impuesto por tener una casa, por tener un carro, por tener algo hay que pagar. El pasado se parece al presente y en ese sentido es que he dicho en muchas oportunidades, necesitamos saber de historia. Esa agobiada sociedad tenía de una manera muy rápida los siguientes impuestos. Yo se los voy a nombrar de una manera muy rápida por lo que yo recuerdo de mi frágil memoria. La alcabala, el tributo de indios, que era un impuesto que tenían que pagar por el sencillo hecho de ser indios, o sea, por ser indios pagan. El almojarifazgo, la media anata, la mesada eclesiástica, los impuestos al tabaco, el estanco al tabaco, el estanco a la producción de aguardiente. Esto es una humilde lista de los impuestos, hay muchísimos más, pero lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo es que el conflicto en mitad del siglo XVIII no es solamente un conflicto en el orden del enfrentamiento de las etnias y de los estratos sociales,
y de los criollos contra los peninsulares, sino que también es un conflicto de orden económico que está produciendo una serie de movimientos políticos contra los impuestos de la corona española, y son esas las herramientas que van a conducir más adelante a ese levantamiento de los comuneros, que es la primera movilización y la primera organización de las comunidades en búsqueda de la independencia total de España. Cuando digo el pasado se parecía al presente, es que ese movimiento del 28 de abril del año pasado contra una reforma tributaria que movilizó a los jóvenes, a los trabajadores, a los campesinos y a la gente del común contra la reforma tributaria del señor Carrasquilla, eso también es el reflejo de cómo en esta sociedad está vivo el movimiento político, las organizaciones sociales y las organizaciones que defienden sus derechos contra la arbitrariedad del Estado y del capital. Gracias. Muy bien, ustedes tienen que comprender que en una sociedad tan complicada como la mitad del siglo XVIII se está produciendo también un movimiento de orden político, un movimiento ideológico, un movimiento cultural que se llama la Ilustración. La Ilustración es, a mi juicio, un movimiento verdaderamente revolucionario del siglo XVIII. Y digo que es revolucionario por la sencilla razón de que por primera vez en la historia de la humanidad, los filósofos le están diciendo a la gente: oigan, no crean, duden. Ese sapere aude quiere decir piensen, duden. El sapere aude está en un artículo de mi tío Kant, Immanuel Kant, que tiene por título Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Y en ese articulito Kant les está diciendo: oigan, ¿cómo les parece que mantenemos en un estado de dominación, mantenemos en condición de esclavos, mantenemos en condición de menores de edad por dos cositas simplemente? Una, por el temor, por el miedo, por la cobardía, y otra, por la pereza. ¿Estoy bien, profesor Juan Carlos, tú que conoces el documento? Gracias. La pereza y la cobardía nos mantienen en sentido de menores de edad, o en la condición de menores de edad. Y ese movimiento que está llegando a la Nueva Granada, que se llama la Ilustración, es un movimiento verdaderamente revolucionario, porque les está diciendo: tenemos que transitar de la creencia, párenme bolas a estas tres cosas, de la creencia a la ciencia, de la fe a la razón y del dogma a la verdad. Entonces, lo que la Ilustración está haciendo en la Nueva Granada con un sector y con una élite particular que son los criollos, es dándoles las herramientas para empezar a pensarse a sí mismos, a tener su propia autonomía, tener su propia identidad, hacer uso de su propia razón, que es algo que hoy en día a nosotros nos sigue haciendo falta. Lo que está diciendo Kant en el artículo es que ser ilustrado es acceder a la mayoría de edad en sentido intelectual. Eso me parece que deben escribirlo porque no está ahí. La mayoría de edad en sentido intelectual. Porque aunque tenemos 21 años y 16 y 17 y 18 y ya nos dieron la cédula y vamos a votar, pues seguimos siendo menores de edad, porque ser mayor de edad significa otra cosa distinta. Ser mayor de edad en sentido intelectual quiere decir que yo establezco mis propias leyes, que no le creo al maestro, que no le creo a mi papá, que no le creo al cura, que no le creo al policía, que yo como ser humano
tengo mi propia autonomía, mi propio criterio, mi propia forma de pensar, porque autonomía viene de auto en latín, que quiere decir yo, y nomos, que quiere decir normas o leyes. Yo mismo me doy mis leyes. Y esa mayoría de edad intelectual nos hace falta hoy en el siglo XXI. Me enviaron un meme muy original que decía 17 millones de jóvenes, población políticamente activa para votar. Jóvenes, cambien este país, porque o si no, los viejos la volvemos a cagar. Si no son los jóvenes los que cambian este país, nosotros que estamos al borde del cementerio no lo vamos a hacer. Entonces es el llamado a todos ustedes y a los que no están aquí para acceder a ese propio criterio, a esa independencia del pensamiento y empezar a hacer ejercicio de nuestra propia autonomía política. La ilustración tiene unas vertientes. Yo tendría que decir que hay una ilustración en sentido económico, en donde los economistas burgueses sentaron las bases del desarrollo y la profundización del capitalismo. Y tienen que ustedes saber de Adam Smith, de David Ricardo, quienes produjeron esas normas y esas libertades, que son las libertades económicas que hoy nos determinan: la libertad de empresa, la libre iniciativa, la libertad de precios, la libre competencia, la libertad de industria. Esas son libertades económicas propias de los ilustrados en sentido económico. Pero hay otros ilustrados en el orden de lo político: Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Lalande, Conde, los enciclopedistas, que produjeron eso que se llaman las libertades públicas y ciudadanas: la libre expresión, la libre opinión, la libre movilización, la libertad de organizarse, la libertad de movilizarse. Y entonces todo este fenómeno de la ilustración del siglo XVIII en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, está llegando a esta colonia en la mitad del siglo XVIII, y esos jóvenes criollos van accediendo a los libros de la ilustración, a los textos de los ilustrados franceses, y están pensando y empezando a construir la propia posibilidad de ser independientes en cuanto nación, en cuanto que territorio, porque ellos empiezan a entender que la patria ya no es España, sino que la patria es el territorio donde habitan, y por consiguiente están construyendo una idea de nación, y por consiguiente están en proceso de construir no solamente el concepto de la nación, sino el concepto de la nacionalidad. Y en ese orden de ideas es que se van más adelante hacia 1810, en el siglo XIX, a comienzos de siglo, se va a ir produciendo en América ese proceso de levantamiento de las colonias contra la corona española. Pero nosotros no podemos negar que en eso, en la construcción de ese ideario, en la construcción de esos esquemas mentales y conceptuales, ha influido de manera determinante este revolucionario movimiento cultural, ideológico y político que es la Ilustración. Gracias. Uno no puede negar que hay personajes de nuestra historia que desconocemos y que de verdad deberíamos, como maestros, como académicos, como intelectuales que somos, deberíamos tener un conocimiento más profundo de unos próceres, de una gente que participó profundamente en los procesos de liberación de la Nueva Granada con relación a la corona española. José Celestino Mutis es un tipo absolutamente ilustrado: médico, matemático, botánico, educador. Además, un personaje, entre otras les voy a decir, que se construyó de manera autodidacta, es decir, la construcción de lo que son sus ideas, de lo que es
su personalidad, de lo que es su esencia como ser humano, es el resultado de la lectura de los textos ilustrados por su propia cuenta. Ese man es el promotor de la expedición botánica que se produce en el año 1783, pero también ese proceso de la expedición botánica es el inicio de los criollos en función de conocer qué es lo que tenemos en la Nueva Granada. Más allá de la expedición botánica, es el autorreconocimiento de los recursos naturales que tiene la sociedad neogranadina, y por consiguiente es un intento por saber qué es lo que podemos explotar y producir para el desarrollo de la sociedad en la Nueva Granada. Gracias a esa expedición botánica se clasificaron más de 20.000 especies de plantas, se produjo el descubrimiento de la quina y también José Celestino Mutis participa en el desarrollo y la fundación del primer observatorio astronómico, cuyo primer director fue Francisco José de Cárdenas. Listo, otros fenómenos importantísimos están ocurriendo en nuestro territorio a mediados del siglo XVIII. Ustedes tienen que comprender que el hecho de que llegue a la Nueva Granada la imprenta significa que se va a acelerar de manera inusitada la producción de textos, artículos, revistas, documentos que van a contribuir inevitablemente al proceso de formación intelectual de esa rancia élite criolla de la Nueva Granada. La imprenta indiscutiblemente contribuye a acelerar los procesos de formación política de los criollos en la Nueva Granada. Se funda como el primer periódico, digámoslo así, en 1785, que es la Gaceta de Santa Fe de Bogotá. ¿Quién dirigía esa gaceta? Muy bien, gracias. Y gracias al profesor Fidel que me hace una aclaración. Esto se trata de esto, de que yo aprenda a través de hacer una exposición. Se funda la primera Gaceta de Santa Fe de Bogotá y en 1791 el papel periódico de Santa Fe. Manuel del José Socorro. Ok, gracias. Apunten ese nombre para su cultura general, Manuel de José Socorro, como uno de los principales, digámoslo así, promotores y fundadores del periódico en Santa Fe de Bogotá. Gracias. Dale. Si algo tengo que insistir, que me parece fundamental en el proceso de influencia de la ilustración a mediados del siglo XVIII, es el hecho de que Antonio Nariño haya hecho traducción de los derechos del hombre. Yo inicialmente quería haber hecho una disertación sobre cuál es la importancia de la traducción de los derechos del hombre de Antonio Nariño en el proceso político, en el proceso de formación política de los próceres de la Nueva Granada, pero dije, no, esto se me va a volver un zafarrancho, esto se me va a volver algo interminable, de manera que solamente extraje algunos de los artículos que me parecen importantes que ustedes tengan en cuenta en relación con qué son los derechos del hombre traducidos por Antonio Nariño. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Me parece fundamental. Porque hemos perdido la facultad de defender ese derecho natural, de resistirnos a ser oprimidos. Seguimos siendo oprimidos. Es triste decirlo, lo digo pasito para no despertar a algunos colegas que están en un profundo sueño, no voy a hablar muy duro. Es lamentable entender hoy
que nos resignamos a mantener en condiciones de opresión cuando desde la traducción de los derechos del hombre en la mitad del siglo, a finales del siglo XVIII, Nariño ya les estaba diciendo, gracias a esto, que tenemos que hacer resistencia a la opresión. Ese artículo 7 me llama la atención muchísimo para que ustedes lo piensen. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Eso me llama la atención por una razón elemental. Hoy no sé cuántos son los líderes asesinados durante el mandato del doctor Iván Duque Márquez. Pero de lo que sí sé, porque leo los periódicos y veo los noticieros, es que a diario matan un líder social en Colombia. Lo que sí sé es que allanan sin ningún juicio las casas de los dirigentes estudiantiles de la primera línea. Lo que sí sé es que los servicios de inteligencia persiguen a los jóvenes que hicieron parte de la primera línea y que siguen haciendo parte de la primera línea, sin respetar de que ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido como no sea en casos determinados por la ley. Muy bien, esto es solamente para hacer un llamado a conocer qué es lo que tradujo don Antonio Nariño, porque si yo les preguntara cuáles son los 17 artículos, es muy difícil que me digan, sí, yo sé cuáles son 5 de esos artículos. Entonces me parece en ese sentido importante como que hacer un llamado a los jóvenes maestros a leer, conocer y estudiar esa traducción de los derechos del hombre. Gracias. Un personaje que me parece importante destacar en este proceso del desarrollo de la Ilustración es Camilo Torres. Camilo Torres tuvo que exiliarse por el hecho de haber producido un documento que se llamó el Memorial de Agravios. Ese Memorial de Agravios es una sumatoria de inequidades, de indignidades, de fenómenos que la corona española produce con los criollos, contra los criollos en el territorio de la Nueva Granada, y el escrito de ese memorial le obligó al exilio. Este man dirigía una tertulia que se llamaban en ese entonces tertulias literarias. El arcano sublime ¿de qué? La del arcano, sí, pero se llama, ahí está, el arcano sublime de la filantropía. Arcano quiere decir secreto. Arcano quiere decir como secreto, como escondido. Arcano quiere decir como clandestino, para ser más claro. El clandestino sublime que ama a los hombres. Esa era la tertulia de don Camilo Torres. Gracias, porque tengo que llegar y ya vamos a poner esa hora. Déjame ellos averiguar. Eso me parece importante. Léanse eso que está ahí, los que estén despiertos, léanse eso que está ahí. La reflexión sobre esto es la siguiente, queridos colegas. Ese movimiento de la Ilustración está creando una conciencia de clase entre los criollos. Estoy diciendo, la Ilustración está desarrollando la conciencia de clase de los criollos. Y desarrollar esa conciencia de clase significa que esos criollos están aprendiendo a tener su propia identidad. Eso me parece fundamental. Están empezando a mirarse distinto en relación con los peninsulares. Están empezando a verse como otra condición y como otra clase social. Cuando yo les dije que están empezando a desarrollar su propia identidad, es que al mismo tiempo esa Ilustración les está permitiendo desarrollar un principio que se llama el principio de pertenencia. Párenme bolas a ese concepto. Es el principio de que ahora yo entiendo que hago parte de.
Es como cuando ustedes, si se meten con la señora madre de un desconocido, ustedes no se rebelan, porque no se sienten perteneciendo allá. Pero si se mete alguien con la señora madre de ustedes, ustedes van a revirar, porque ustedes se sienten perteneciendo ahí. Lo que tenga que ver con ella es conmigo. Y ese mismo principio de pertenencia se está desarrollando entre los criollos, que ahora entienden que esto es lo mío. Y como esto es mío, yo voy a defender lo que es mío, este es mi territorio. Y están pensando ya en el concepto político de la nación. Somos una gente distinta a ustedes, señores. Ustedes no han venido por aquí. No le vamos a rendir más pleitesía a un rey que no conocemos. Harto hemos sufrido y harta sangre hemos puesto, de ahora en adelante esto nos pertenece. Y esto es lo que están diciendo aquí en la lectura que les dije. Háganme el favor y la leen. Están desarrollando otro principio, además del de identidad y el de pertenencia, que es el principio de participación. Cuando yo me siento perteneciendo a algo, entonces me decido a participar, porque siento que eso es mío, estoy identificado con eso. Entonces yo participo de la vida política de mi sociedad por la elemental razón de que yo soy de ahí y siento que eso es mío. Eso se llama el principio de participar, y es el principio que empieza a comprometernos políticamente. Párenme bolas. El primero, que es el principio de identidad, me está diciendo quién soy. El segundo, que es el principio de pertenencia, me está diciendo de dónde soy. Y el tercero, que es el principio de participación, me está diciendo qué tengo que hacer, porque pertenezco ahí y soy de ahí. Entonces todo este fenómeno de influencia de la Ilustración en estos territorios en el siglo XVIII va a empezar a generar una serie de transformaciones y de cambios en el aparato educativo. Vamos a transitar de la educación de la Edad Media, del antiguo régimen, vamos a ir modernizando de alguna manera la educación, en el sentido de que estamos incluyendo las ideas de los ilustrados y del racionalismo. El padre del racionalismo, podríamos decir que René Descartes. Bueno, si están leyendo estos manes criollos, están leyendo a Descartes, que es el padre del racionalismo. Y los criollos, influenciados por el racionalismo, están empezando a producir una serie de transformaciones en el aparato educativo, en función del cual van a empezar a incluir algo que ellos llaman, ellos no, las ciencias útiles. Y van a traer una serie de personajes como Jeremy Bentham y Lancaster y Francis Bacon. Van a traer a colación en el sistema educativo y en el aparato educativo a los ilustrados franceses, y eso va a producir una serie de transformaciones en el aparato educativo. Dentro de esas reformas está la reforma de Francisco Antonio Moreno y Escandón, que intenta el proceso de modernización de la educación superior en Colombia, y está proponiendo por primera vez algo que me parece importante, colegas. ¿Cuál es la importancia de don Francisco Antonio Moreno y Escandón? Que en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, el hombre ya está lúcidamente pensando en la necesidad de retirar a la Iglesia del aparato educativo y retirar a la Iglesia del Estado para que la educación sea dirigida y administrada por los laicos, por los civiles. Y además se está proponiendo para esa época una universidad pública, y eso ya es haberse adelantado muchísimo a un acontecimiento que es entender que la educación debe estar en manos del Estado
promovida, estimulada y financiada por el Estado. Eso es un fenómeno que todavía está en proceso en la sociedad colombiana. Es un proceso de ruptura con la escolástica, con la enseñanza del trivium y del quadrivium. Yo no sé, a ustedes algún profesor en bachillerato tuvo que haberles dicho del trivium y del quadrivium, y estamos iniciando un proceso de desarrollo en el aparato educativo hacia la modernización del aparato educativo, hacia la incorporación de las ideas ilustradas en el orden de lo político y en el orden de lo económico. Ahí está el trivium, como para que eso se lo voy a preguntar de una vez les digo, ahí está el trivium, se lo voy a preguntar dentro de las 10 preguntas, está eso. ¿Qué es el trivium y el quadrivium? Esto tiene que ver con las formas y los métodos de educación escolásticas que se desarrollaban en la Edad Media en Europa y que de alguna manera fueron trasladados de manera mecánica a la educación en las colonias hispánicas en América. Dale. No, déjalo para que lo tome la foto. Ya tomaron la foto, dale. Dale. Eso me parece importante. Ya, listo. Gracias, Fidelito. Esto me parece importante porque tiene que ver con un concepto que nosotros manejamos de manera muy maniquea, de manera muy inocente, diría yo, el concepto de patria. A la gente le han hecho creer que la patria es la selección Colombia y que entonces se pone la camiseta amarilla el día que juega porque están respaldando a la patria, cuando la selección Colombia no tiene absolutamente nada que ver con la patria. Eso es un negocio, eso se llama la industria del fútbol, el negocio del fútbol, pero la selección nada tiene que ver con la patria, así ustedes se pongan la camiseta amarilla y griten gol cuando James no hace absolutamente nada. La evolución de la noción de patria, que por aquella época se refería al territorio específico donde se había nacido, esto me parece fundamental. La patria es ese territorio en el que uno ha nacido y que lo ama porque ahí tiene enterrados sus muertos. La patria es un sentimiento, es una emoción, a diferencia del concepto nación, que es un concepto histórico, y a diferencia del concepto Estado, que es un concepto jurídico-político, y a diferencia del concepto país, que tiene que ver es con los recursos del suelo y del subsuelo. Estos manes criollos ya están empezando a tener un sentido, un sentimiento de patria, porque ellos están entendiendo que son y pertenecen y participan del territorio en el que han nacido. Entonces se está construyendo un imaginario. Esto me parece que vale la pena desde la ciencia política, desde la sociología, desde la historia, desarrollar un concepto como este. La evolución de la noción de patria, que por aquella época se refería al territorio específico donde se había nacido, pero que luego va evolucionando hasta representar la unidad territorial que significa los territorios de la Nueva Granada y adquiere las características de comunidad imaginada. Ese concepto me gusta muchísimo, el concepto de comunidad imaginada. Ya están los criollos empezando a pensarse una comunidad en la que todos se sienten identificados, perteneciendo y participando de una vida en comunidad en un territorio específico. Y eso es lo que da origen a ese sentimiento, a esa emoción, a ese concepto que nosotros permanentemente hacemos referencia como el concepto patria. Al decir patria no se pensaba, sin embargo, en España, sino en el territorio más íntimamente experimentado y conocido del propio país. Esta patria era el objeto de un sentimiento de pertenencia cada vez más profundo, no solo entre los conocedores del país, sino entre muchos criollos. ¿Qué quiero decir?
está surgiendo una idea que es una idea revolucionaria. Ahora ya no les pertenecemos a ustedes, ahora somos nosotros. Ahora ya no los reconocemos a ustedes, empezamos a construirnos nosotros como territorio y como nación, y por consiguiente con un sentimiento muy original de a dónde pertenecemos, dónde hemos nacido, que es el concepto de patria. Gracias. Muy bien, esa es la primera parte para poner en contexto a don Francisco Antonio Moreno y Escandón. Esto es para poner en contexto a don Francisco Antonio Moreno y Escandón. Don Francisco Antonio Moreno y Escandón, ya les dije a ustedes de alguna manera, es un man brillante, descollante, importantísimo como prócer en nuestra historia. Él nació en Tolima. Sí, él nació en Mariquita. Él nació en el Tolima en 1736 y murió a los 56 años en 1792. ¿Cómo les parece que ahí mi secretaria cometió un error terrible? ¿Lo vieron? Terrible, en 1972. Murió en 1792 a la edad de 56 años en Santiago de Chile, porque el hombre tuvo que irse de regente y de oidor y de fiscal a dos provincias, a la del Perú y posteriormente a la de Chile, donde falleció. Eso fue lo que yo constaté en un texto. Uno no puede hablar sin haber leído textos, no puede. Estudió en el Colegio San Bartolomé, se graduó de abogado, tiene estudios en todo eso, ahí. Estuvo 2 años en Madrid profundizando en los estudios de Derecho y Jurisprudencia. Fue protector de indios, ya les dije en qué consiste, era que no les peguen tan duro, era más o menos eso, protector de indios. Pues imagínate, el concepto de protector de indios es como una oficina administrativa que había en las colonias para proteger los derechos de las comunidades indígenas. Pero si no tenían ningún derecho, ¿cuáles eran los derechos que les defendían? Ese es el concepto. Y también fue asesor, era el recomendado, era el especial, era como el de confianza del virrey Pedro Mejía de la Cerda. Por eso fue nombrado fiscal de los bienes que le habían quitado, que se le habían expropiado a los jesuitas. Muy bien, dale rápido. Están dadas las condiciones de orden político, están dadas las condiciones sociales para que se produzca un proceso de transformación en la educación colombiana como resultado de ese movimiento de los ilustrados. ¿Qué es lo que ocurre? Les voy a decir de una manera muy sencilla para no tener que leer cosas. La Iglesia siempre ha dominado el aparato educativo en las sociedades latinoamericanas. Particularmente en Colombia, hoy tenemos la desgracia, afortunadamente esto queda grabado, tenemos la desgracia de que la educación superior está en manos de la Iglesia Católica. La Universidad de La Salle es de una comunidad religiosa, la Universidad Javeriana es de otra comunidad religiosa, la Universidad Santo Tomás de otra, la Universidad San Agustín de otra, la Universidad Minuto de Dios de otra, la Universidad Gran Colombia es de un cristiano. En manos de la Iglesia está la educación superior en Colombia. No hemos podido quitarnos ese estigma. Y lo que están haciendo en el siglo XVIII don Francisco Antonio Moreno y Escandón y los criollos es diciendo, oigan, hay que separar a la Iglesia de la educación. Oigan, hay que separar la Iglesia del Estado. En eso consiste el carácter revolucionario de este man. Él pasa un informe sobre la educación superior y estamos a 254 años. En 2022 se cumplen 254 años de que don Moreno y Escandón pasó la propuesta de reforma a la educación superior y la pasó en 1768.
Esa reforma tenía el respaldo del virrey, y yo cuando estaba leyendo para hacer las diapositivas dije, pero nosotros también tuvimos rey y tuvimos virrey. O sea, eso para mí es un disparate. Tuvimos virrey, había un representante del rey aquí, o sea, un reyesito. Y nosotros teníamos que rendirle pleitesía al reyesito porque él era el representante del rey. Muy bien, pasa a la siguiente, por favor. A la siguiente. ¿En qué consistía la reforma propuesta por Francisco Antonio Moreno y Escandón? Consistía en lo siguiente: modernizar el método de enseñanza en la universidad y en la educación superior, incluir nuevos estudios con autores encaminados al conocimiento de las ciencias útiles, organizar los estudios, organizar las universidades por facultades, exigir prerequisitos, exámenes, cátedras, textos, horarios y métodos de enseñanza, es decir, organizar el sistema de educación superior en la nueva Granada. Hay que señalar que el plan de estudios se refiere a un programa de reforma en el campo de la educación que establece estudios por facultades. Eso me parece importante porque de alguna manera esto que hoy son las universidades es el legado de la propuesta de Francisco Antonio Moreno y Escandón. Las facultades tenían que formar individuos para obtener un título específico. Las cátedras estarían compuestas por cursos que comprendían una enseñanza específica con una duración de un año académico. Para ingresar a la universidad era requisito haber cursado latinidad y gramática, luego de que estos estudios los estudiantes deberían realizar 3 años de artes o filosofía. En este sentido hay que resaltar del plan de Moreno una característica muy importante: es el hecho de manifestar de manera radical que el gobierno de la universidad fuera exclusivamente para seglares, y por ningún motivo se le daría participación a las comunidades religiosas. Igualmente se les negaba cualquier vinculación con la enseñanza en las universidades. El man es un tipo radical. ¿Listo? Hacemos una universidad pública, sí, promovemos las universidades, organizamos sus planes de estudio, pero ningún laico, no, ningún clérigo, ningún clérigo puede hacer parte de la administración de la universidad y menos enseñar en la universidad. El man es un tipo absolutamente radical. Afuera la iglesia del aparato educativo. Dale la pena que se me acabó el tiempo. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Aquí se puede evidenciar un problema absolutamente serio que podemos contrastar con la realidad de hoy. Si en ese tiempo la iglesia se disputaba con los civiles el derecho a ser administradores de la educación superior en Colombia, hoy ocurre exactamente el mismo fenómeno y la iglesia le gana a los civiles en la administración de la educación pública. Yo insisto, para terminar, esencialmente en este aspecto: a pesar de los pesares, a pesar de la lucha de Moreno y Escandón por excluir a la iglesia del aparato educativo, esa reforma fue una reforma fallida, en el sentido de que no se pudo finalmente prescindir de la iglesia en la educación superior. Ese pasado se parece mucho al presente. Todavía tenemos una profunda influencia en nuestra psiquis, en nuestra conciencia, en nuestro inconsciente de la iglesia, en nuestro permanente quehacer. La gente despide al otro diciéndole que Dios lo lleve con bien, y si pasó el semestre pues fue gracias a Dios, y si se murió estaría de Dios, y gracias a Dios esta clase ya se terminó. Gracias. ¿Mis colegas me quieren ayudar? Listo. Gracias, profesor Fernando. Yo quisiera hacer como unas precisiones en relación con el tema, porque, por ejemplo, hay que situar
a Moreno y Escandón es en el siglo XVIII, ¿sí? Porque el caso, por ejemplo, de Santander, estos son ya del siglo XIX, ¿sí? Es decir, para que ustedes no se vayan a confundir, porque Moreno y Escandón es siglo XVIII, Santander ya es la República, son dos periodos diferentes, el uno es periodo de la colonia y el otro es periodo de la República. Entonces, en el caso de Santander, que es del siglo XIX, que fue presidente 2 veces ya cuando se constituye la República, entonces ahí nosotros vamos a encontrar que Santander tiene un plan de estudio que fue el plan Bentham, como lo decía el profe Fernando, y Jeremías Bentham pues fue un ilustrado también de Inglaterra. Y en el caso, por ejemplo, de lo que es el periodo de la Ilustración se inicia en Inglaterra en el siglo XVII. ¿Sí? Ese es el periodo de la Ilustración, porque hay dos periodos: Inglaterra siglo XVII y Francia siglo XVIII. Entonces son dos periodos diferentes. Hay una cuestión que también es muy importante tener en cuenta en el caso de lo que en ese momento está proponiendo Moreno y Escandón, y es de que era muy difícil en ese contexto en que él vivió poder llevar a cabo un proyecto de reforma educativa, ¿sí? En ese momento, porque de todas maneras era casi una utopía enfrentarse a un poder, como lo dice el profe Fernando, tan poderoso como es el de la Iglesia, que la Iglesia va a defender la administración y el manejo de la educación hasta hoy. Porque podemos mirar finalizando el siglo XIX, que es lo que en 1877 se conoció como la Guerra de las Escuelas, donde se va a enfrentar la Iglesia Católica, porque el Partido Conservador que conocemos hoy en día en Colombia, del cual forma parte el presidente que tenemos y todo ese espectro de la ultraderecha de este país, nace precisamente con la Iglesia Católica de Colombia. Primero se llamó Partido Católico y después Partido Conservador. Y en 1877 se van a enfrentar a los liberales radicales, que eran masones, ateos. Se van a enfrentar. Eso es una guerra que van a ganar los conservadores. Ya en ese periodo se habían formado más de 1000 maestros. 1000 maestros se habían formado para tener una educación laica. Eso de la educación laica que está proponiendo Moreno y Escandón en el siglo XVIII, lo vamos a tener también en los periodos del siglo XIX, con Santander y los liberales radicales, ya finalizando la República Liberal, finalizando el siglo XIX. Entonces, esa guerra la ganan los conservadores, que se llamó la Guerra de las Escuelas, y la Iglesia va a matar a esos 1000 maestros que habían formado, que se habían formado. Que eso es una de las grandes masacres y genocidios que la historiografía nunca muestra. Eso va a ser la Iglesia. Y aparte de eso, en 1877, con el ascenso de los conservadores al poder por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, que era uno de los mayores ideólogos, se va a firmar un acuerdo entre la República de Colombia en ese momento con el Estado del Vaticano. El Vaticano es un Estado, por eso tenemos embajadores allá y ellos tienen su embajador acá, que es el nuncio apostólico. Entonces, eso, pongamos, va a contribuir y se va a firmar una cuestión que se llama el concordato, en donde la República de Colombia le entrega a la Iglesia la administración de la educación. Hay que tener en cuenta también en el tema de la administración de la educación y en el periodo que está diciendo el profe Fernando, y es, por ejemplo, en el caso de lo que tenía que ver con la propuesta de Moreno y Escandón, y esa es una pregunta y una reflexión que nosotros debemos hacernos: ¿por qué la Iglesia se opone a que se eduque el pueblo? Eso es muy importante, uno reflexionar en torno a eso. ¿Por qué se oponían a que el pueblo se educara? ¿Por qué matan a esos 1000 maestros que ya se habían formado a finales del siglo XIX?
Cuando Santander crea las escuelas normales, los colegios santanderinos, ¿sí? La Universidad Republicana, que es la que antecede a la Universidad Nacional que conocemos, y la Iglesia crea una corriente que se llama el ignorantismo, es decir, defienden la ignorancia, es decir, hay que mantener al pueblo en la ignorancia. Esas son cuestiones muy importantes que nosotros tenemos ya que reflexionar, y sobre todo en el caso de lo que tiene que ver con el tema de la educación. Hay un autor que a mí me parece que es muy importante también tener en cuenta, y es Louis Althusser, el filósofo francés del siglo pasado, en un ensayo que es como unas 60-70 páginas, que es muy importante leerlo, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, en donde la religión es un aparato de control, al igual que la escuela. Esos son aparatos de control de la sociedad. Entonces, eso pongamos, es muy importante, por ejemplo, porque nos damos cuenta que esto del concordato va a durar vigente hasta la Constitución de 1990. Y todavía está vigente porque eufemísticamente en el gobierno de Uribe le cambiaron el nombre. Se llama educación contratada, que la administran los obispos, pero sigue siendo lo mismo. Uno puede mirar casi todas las regiones de Colombia y ellos tienen sus colegios, nombran sus profesores y el Estado les paga por administrar la educación. Eso hace el Estado, que es el mismo modelo que vemos en Bogotá, para ponerles un ejemplo, con Enrique Peñalosa en sus dos administraciones. La primera fue hace 20 años y la segunda, que fue reciente. Peñalosa revive esa figura, que son los colegios en concesión. Los últimos megacolegios que hicieron en Bogotá se los entregó a las congregaciones religiosas. Por ejemplo, el colegio Risueño, que está en Magdalena, el colegio Rogelio Salmona, esos colegios los administran congregaciones religiosas. Que ese es un modelo ya dentro de lo que es la lógica del neoliberalismo, mezclado con esas lógicas del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces eso es muy importante, como tener en cuenta esto que nos mostraba el profe Fernando en relación con la reforma fallida de Moreno y Escandón. Es decir, que a Moreno y Escandón eso le va a costar enfrentarse a los dominicos, sobre todo porque ya habían expulsado a los jesuitas. Entonces quedan los dominicos, que son los de la Santo Tomás. Eso le va a costar el destierro, porque prácticamente él sufre una persecución, y la persecución la va a hacer la iglesia desde los mismos púlpitos de las iglesias. Desde allá es donde empiezan a controlar a la sociedad. Es decir, de que los padres de familia en su ignorancia también defienden, que eso es lo que vemos en estas sociedades hasta hoy. Es decir, la misma sociedad sigue defendiendo al opresor. Entonces, eso es lo que va a hacer la iglesia frente a todo lo que tenía que ver con la administración y el manejo de la educación. Entonces, incluso muchos padres de familia optan por no enviar a sus hijos a los colegios públicos. Eso lo va a hacer la iglesia. Dicen, no envíen sus hijos a los colegios públicos. Y aparte de eso, pues, ustedes se dan de cuenta de que, y como bien nos mostraba el profe Fernando en la primera diapositiva, que tiene que ver con la pirámide social, la educación es muy importante para todo lo que tenía y tiene que ver con el tema de la movilidad social. Ese es un tema de la sociología de la educación. A través de la educación se puede ascender, que eso es lo que también va a utilizar Carlos Marx como análisis de la sociedad del siglo XVII, ¿sí? Cuando aparece todo el capitalismo, que en el vértice de la pirámide está la burguesía y en la base de la pirámide está una clase que era la clase obrera, ya aparecen las fábricas y todo. Y estamos hablando del siglo XVII. Un siglo después, siglo XVIII, Moreno y Escandón, eso todavía no lo tenemos acá. Y llegamos al siglo XIX con esa misma pirámide social, y estamos en el siglo XXI con la misma pirámide social. Porque son los criollos y la iglesia
Es decir, desde esa teoría, desde Althusser de la reproducción social, que la continúa Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, el mismo sistema educativo sigue reproduciendo el modelo de sociedad que tenemos hasta hoy. Y hay un actor importante que es la Iglesia. Por eso hay una cosa que es muy importante cuando aparece el movimiento de la Ilustración, como nos lo mostraba el profe Fernando. Va a haber un tránsito, lo que en sociología se llama, de una sociedad que en ese momento, eso viene de la Edad Media, ¿sí? Que por eso la Iglesia tiene todo ese poder, que es la sociedad teocéntrica, donde el eje de la sociedad es Dios. Y si ustedes miran, la sociedad colombiana sigue siendo una sociedad teocéntrica. La Iglesia no debe formar parte del Estado. Y ustedes ven que la Iglesia aquí se mete en los fallos de las altas cortes y en todo, como si fuera un poder dentro del Estado. Que eso ustedes lo miraron ahora cuando los fallos de la corte con el aborto, y etcétera, etcétera. Y la Iglesia todavía cree que estamos allá en esos periodos medievales o de la colonia. Y ese tránsito que se da en el siglo XVIII en Francia, la sociedad teocéntrica a la sociedad antropocéntrica, donde el eje de la sociedad ya no es Dios, sino que es el hombre. Entonces, eso es muy importante como uno tener en cuenta eso, y eso es lo que tiene que ver con el tema del laicismo. Eso es lo que va a defender Moreno y Escandón. Eso es lo que él va a defender. Pero eso es muy difícil, porque ya la sociedad está tan alienada como está hasta hoy, que es muy difícil cambiar eso. Y eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver. Entonces, yo quería hacer como ese tipo de comentarios, profe Fernando. Gracias. Gracias, profe. Yo quisiera hacer otros aportes con respecto a eso, agregado a lo que dijo Fernando y el profe. Primero va a tener, el plano reivindicativo va a tener en que, a mi juicio, y espero que lo discutamos algún día, los jóvenes no son la alternativa. Los jóvenes no son la alternativa. Y ustedes propondrán una cara de mal genio, porque los jóvenes es un concepto abstracto. Y los jóvenes es un tránsito de la vida. En relación a eso puedo decir que el sujeto, el ser genérico, plantea retos en relación con la historia. Yo discrepo con ese triunfalismo que surgió del movimiento social del pasado, antepasado y pasado, de que el joven es la alternativa. Pero es que la joven alternativa, entendemos que es un joven de 20 años es soldado, un joven es policía, un joven está en la universidad, en el colegio, y un joven puede estar en las islas griegas tomándose un rico cóctel con una chica hermosa. Es decir, que el joven no dice nada. Estamos diciendo que es menester caracterizar de que el joven pertenece a una familia. Es decir, que un joven no representa a sí mismo a la juventud, sino representa a un lazo social y a una colectividad que hace parte de la producción. Es decir, que si el joven está atropellando o está en la asamblea, hay un padre que de cierta manera garantiza su estadía y del ocio del estudiante. Y el padre trabaja para que se prolongue el futuro a partir de sus hijos. Pero el joven es circunstancial, porque él todos los días envejece. Por tanto, hablar de un ciclo vital como estático, yo creo que hay que darle muchas vueltas. Ahí sí discrepo con ese triunfalismo, porque el señor presidente de la República fue un joven aventajado que representa la burguesía, y realmente no hay ningún destino la juventud de la burguesía, porque es la réplica del status quo. Yo veía que hablar de jóvenes, hablar de clase social, y hablar de clase social, hablar del proletariado, en el sentido que ha sido expropiado durante siglos. Y hablando de proletariado es aquel que tiene prole y que tiene su fuerza de trabajo. Y que si concebimos al joven, es necesario entender cómo es decir, que yo no le veo futuro a los jóvenes si no consideran su clase social y si no se consideran como parte de la historia. Ahora bien, porque la confrontación del año pasado fue confrontación entre estudiantes de 20 años y soldados de 20 años. Estudiantes de 20 años y policías de 20 años. Unos matan a nosotros, pero dos clases sociales.
El pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, la base son soldados de sectores populares. Y los estudiantes que están en universidades públicas son sectores populares. Bien. Entonces, decir joven, yo creo que a mi juicio es una imprecisión y una abstracción. Yo creo que ustedes, los jóvenes, representan la clase social. Y ustedes están teniendo la historia porque ustedes envejecen. Y en 10 años, ustedes pueden decir que los jóvenes ustedes hacen la historia hacia el futuro, 100, 200 años, y uno hace parte de circunstancias de la historia. Y yo descreo de esa suerte de circunstancias. Ahora bien, con respecto a esto de lo que enfrentaron jóvenes y viejos, mujeres, niños, indígenas o afrodescendientes, implica también hablar de la relación que tienen con la tierra, es decir, la tienen o no la tienen. Y resulta que después de 600 años, casi 600 años de expropiación de las tierras por parte de los invasores, llámese españoles, ingleses, franceses, portugueses, lo que se trata aquí con la iglesia no es simplemente el credo, sino es la tenencia en la tierra. El siglo XIX lo que hizo fue, la burguesía expropia a los otros poseedores, es decir, los poseedores de la iglesia tenían las 2/3 partes de las tierras en el siglo XIX y se la apropian la nueva clase dominante de la burguesía, ¿sí? y los expropiados siguen siendo expropiados. Ahora, esa es la primera precisión. La segunda precisión, y la aporto que hago, porque yo conozco a Fernando y Fernando estamos de acuerdo con eso, estamos en discrepancia. Con respecto a los estratos, a mi juicio, los estratos es una abstracción que confunde, a mi juicio, a mi pobre juicio. Porque el estrato define el lugar, es un constructo habitacional. Es decir, el estrato define dónde se vive, pero se dice qué clase social está. Hablar de clase social me parece que a mi juicio es mucho más claro. La clase social se definiría en quién tiene la propiedad y quién no la tiene. ¿Listo? Y en consecuencia, cuando uno ve, por ejemplo, la exposición de Fernando, por ejemplo, habla de Nariño, Colón Torres, de Bolívar, de Santander, ellos son clases dominantes y tienen la posesión de la tierra. Cuando habla de indígenas, afrodescendientes, mulatos y demás, se está hablando de los expropiados y que no tienen derechos en el Estado, en la conformación colonial del reinado. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando que en el marco de los expropiados hay una cierta jerarquías que lo llamó Fernando como estratos. Jerarquías, pero todos sin tierra. Y hay otros que tienen el privilegio que se tienen la tierra, que son los criollos. ¿Sí? Entonces, hagamos una especie de periodización. ¿Sí? Cuando decimos colonia, cuando decimos conquista, estamos hablando de la expropiación, de la invasión y la expropiación de las tierras indígenas por parte de los invasores. Aquí, entre los precolombinos, latinoamericanos, los españoles, y en el norte, tanto ingleses como franceses. ¿Listo? De manera más tardía, los portugueses en la invasión. Se trata de expropiar la tierra y hacerla poseedora del rey. ¿Por qué la iglesia tiene importancia allí? Porque se considera que el rey es un legado del Señor y por tanto posee la tierra. Por tanto, la iglesia no está separada de un constructo político que es el feudalismo. Porque aquí está pasando es una suerte de cambio de modo de producción, cambio de sistema económico y político. ¿Me explico? Si decimos feudalismo, estamos hablando de cerca de 1000 años, del siglo V después de nuestra era, hasta el siglo XV extendido, ¿sí? Con un interregno de nacimiento. Y lo que se trata aquí es que uno podría decir que aquí hay una especie como de construcción feudal por parte de a lo americano, que es la colonia, y que se traslada un sistema con el mismo sistema feudal, un rey que posee todas las tierras, unos poseedores de menor rango, pero fundamentalmente poseen la tierra, y la garantía que tiene eso es el Señor Dios. ¿Listo? Por eso la iglesia es importante para el culto feudal, porque la iglesia es consustancial a la tenencia de tierra. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Estamos hablando de, en Europa, siglo XV a siglo XV, más o menos extendidito, un interreino de un siglo XVI, y lo que hablaba, por ejemplo, Fidel, lo que hablaba Fernando, con esta ilustración, es un producto entre el siglo XVI y siglo XVIII, que es una especie de tránsito de
el incremento del poder adquisitivo de los comerciantes que siguieron ante los feudos y que van a crear revoluciones como la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, una del siglo XVII y otra del siglo XVIII. Esa revolución, ¿qué implica? Nombrémoslo, es revolución burguesa que funda el modo de producción capitalista de manera concreta, ¿sí? Capitalismo. ¿Cuál es el feudalismo y capitalismo? El feudalismo es rural y se considera un señor poseedor de tierra, unos ejércitos, pide tributación para que se paguen los ejércitos. Estamos hablando en Europa. En ese marco de la economía aparecen las pequeñas ciudades donde hay una clase social que también nos escamatizó Ricardo, que es la burguesía con los comerciantes que ganan del intercambio. Compro barato, vendo caro y yo gano un importe, lo que hacen los estudiantes aquí a veces, usualmente. Y en Europa es un tránsito, se llama renacimiento, y el renacimiento, a mi juicio, es una palabra que hay que darle muchas vueltas, porque ahí no renace nada, sino es un momento importante donde la burguesía se empodera intelectualmente, económicamente y aún no políticamente. Es decir, que políticamente asume el Estado cuando gana la revolución en el siglo XVIII en Francia. Pero en Colombia, en tierras precolombinas, la radiación de esas revoluciones pasan a las independencias, ¿sí? Siglo XIX. La importancia de Francisco Álvarez Escandón es que hay una radiación de la Ilustración en España, pero no hay proyecto revolucionario. No hay proyecto revolucionario, hay una exigencia por parte de los Borbones, porque los Austrias desaparecen, y hay una impregnación intelectual que irradia a Carlos III en España. Y evidentemente el fiscal se forma en España y trae las cuentas de la Ilustración a lo español sin revolución a estas tierras del en el siglo XVIII. Ahora, yo quiero como adelantar una cosa que se le escapó un poquito a Fernando, que es, ¿y eso qué tiene que ver con la cuestión socialista? Ahí no aparece la cuestión socialista porque se está construyendo hasta ahora la educación capitalista, la educación que garantiza la propiedad privada, la educación que debe ser un arsenal importante para las clases dominantes como los criollos, que es una minoría. Eso es en el marco de la Álvarez Escandón. Es importante porque, uno, lo que dijo Fernando, que es la avanzadilla de una universidad pública sin un Estado moderno, la avanzadilla también de un pensamiento que se está gestando en el siglo XIX, ¿sí? Y también la avanzadilla de los derechos del hombre, que a mi juicio hay que darle también muchas vueltas, porque el último artículo de los derechos del hombre, el artículo 17, creo que el derecho del hombre, dice: la propiedad privada es un derecho inalienable. Por tanto, el derecho del hombre también plantea los derechos de la tierra, y Robespierre decía que quien atente contra esa propiedad privada hay que condenarse a los trabajadores. Es decir, es un derecho del hombre que garantiza la propiedad del capitalismo. ¿Qué pasa con el siglo XIX? Lo que dijo Fidel en el siglo XIX, como se gesta un nuevo Estado que es capitalista, no ha nacido todavía, no hay industrias todavía, pero se está gestando la educación, escúchalo bien, educación capitalista para garantizar la propiedad privada. Por tanto, no puede haber educación socialista, no puede haber. ¿Por qué? Porque en la cabeza de Bolívar, porque en la cabeza de Santander, la cabeza de Carlos Torres, de otros tantos, no está el socialismo, no está la expropiación de producción para que todo el mundo goce de la tierra, no está allí. Son liberales, hay dos perspectivas: el conservadorismo, que tiene unos pisos, un pie, el feudalismo, que la tierra está quieta y progresa solita, y además pertenece al rey, y Dios la cuida. Y la otra son liberales, que son comerciantes, adquieren un poder adquisitivo de la compra, compro barato, vendo caro, ¿sí? Y aparte del privilegio de tener el poder político que me permite crear un sistema educativo que garantice mis intereses sobre la empresa de la mayoría, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX. En ese marco del siglo XIX, en Europa, ¿sí?, ya había resonancia en la educación socialista. Están los utopistas franceses,
el socialismo utópico del siglo XVIII y XIX, y se está pensando en un mundo colectivista. Incluso los jacobinos, los que se rebelaron en Francia, se levantaron, tenían una idea global casi socialista, lo cual no cumplieron. En el siglo XIX, los postulados socialistas los toman los liberales, pero tampoco lo cumplen. Y en el siglo XIX también aparece Marx planteando una transformación de una sociedad inequitativa capitalista por una socialista, y que era menester a orientar los esfuerzos a crear una educación que dignifique la vida de todos, como un ser genérico, no de los jóvenes, de un ser genérico, abuelos, niños, recién nacidos, mujeres, mujercitas, niñitas, adolescentes, prepúberes, púberes, etc. El adolescente, el joven no puede ser desvinculado de la historia, porque se envejece todos los días. Y cuando se come el cuento de los jóvenes, cree que eso fue un ciclo vital importante en mi vida y ahora yo estoy haciendo, como soy viejo, yo voy a ser joven, ya no me importa. El riesgo de creer en las reuniones de los jóvenes es creer en un momento circunstancial que dura poquito. Importante creer, ahí introducir la historia. Es tan importante un viejo que enseña como el hombre que va, o el joven que va a atropellar, y que también se forma históricamente, así como el niño que nace, que entiende que las relaciones deben ser mutuas y dignas. Bueno, eso es lo que yo quería decirles, ¿sí? Por tanto, el periodo de Escandón es transicional. Según Marchel y Garavaglia, todos historiadores, plantean que ni el movimiento de Tupac Amaru ni el movimiento comunero era independentista. Eran levantamientos contra el mal gobierno, no contra la corona. Contra el mal gobierno, es decir, Tupac Amaru se levantó contra el mal gobierno, porque la tributación también hacía Tupac Amaru. Y aquí se levantó José Antonio Galán contra el mal gobierno y fue asesinado por Retón, que sí tenía tierra. José Antonio Galán no. Entonces no hay una línea de independencia desde los comuneros, hay un corte, ¿sí? Y el corte fue circunstancial y coyuntural precisamente por la pérdida de juntas ante la avanzada de Napoleón Bonaparte en España, y que la guerra de guerrillas en 1908 fue precisamente para liberar de España de los franceses, pero para justificar el dominio del reino. Entonces es importante entender eso. ¿Para qué es la educación? Necesitamos entender que la educación capitalista garantizó una construcción social capitalista donde el individuo es central, pero con un Estado dominante, pero que hay que pasar a una educación socialista, pero no exclusivamente la educación, debe cambiarse la sociedad, la relación con la tierra, ¿sí? Aquí pasa de la tierra rural a la producción del mercado de la tierra en la relación con el mercado de las fábricas, del feudalismo al capitalismo, produciendo plusvalía o ganancia a partir de la explotación del obrero en las fábricas. Y de ese capitalismo debe pasar a otro, a una sociedad socialista donde nadie tenga la tierra, sino la tierra es un beneficio de todos y el Estado la administra, ¿sí? En la educación socialista, a donde vamos a llegar, necesitamos recorrer todo ese camino para entender por qué debe ser la educación socialista, que el tema está acá. Y discúlpeme, Muy bien, gracias. Es que me da pena con mis queridos colegas que deben estar absolutamente soñolientos. Y hubo un malentendido, querido colega Juan Carlos. El malentendido radica en lo siguiente. Yo hice una reflexión en torno a que los jóvenes tienen una tarea importantísima en la construcción de una sociedad más justa, más digna, más equitativa, porque son los jóvenes los que tienen la posibilidad de participar de manera activa en organizaciones, movimientos sociales o partidos políticos que tienen un proyecto político distinto. Entonces, cuando yo hice la reflexión, no estoy diciendo que los jóvenes van a ser quienes van a transformar la sociedad colombiana. Yo no he dicho eso. Yo he dicho, tienen los jóvenes la posibilidad, desde su condición como jóvenes, de intervenir activamente en el proceso de transformar esta sociedad, que es una necesidad. Ahora, la transformación vendrá de la gente que produce, de la gente que trabaja, de los asalariados, de los campesinos,
de los afrodescendientes, de los indígenas, de las mujeres, de las amas de casa, de un movimiento político absolutamente amplio en el que los jóvenes tienen un papel importante. No me dan nada más. Sí, no, sí, ya el tiempo Colombia. Lo que yo quiero subrayar es que son jóvenes proletarios y obreros que derivan de una clase obrera expropiada, no joven abstracto, son jóvenes trabajadores, hijos de trabajadores que fueron expropiados históricamente. Yo me refiero a eso, no jóvenes, jóvenes obreros o jóvenes proletarios. Muchísimas gracias. Entonces vamos ya a hacer las 12 y ustedes pueden quedarse ahora. Gracias.